texto que vamos a estudiar esta mañana se encuentra en el libro de los Salmos, el Salmo 92. Salmo de número 92. Dice así la palabra de Dios. Salmo, cántico para el día de reposo. Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende eso. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Señor, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Señor, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que el Señor es mi fortaleza, es recto y quien en él no hay injusticia. Vamos a orar una vez más. Dios Santo, te damos las gracias por las canciones que hemos cantado hoy, por las oraciones, por hablar contigo, pero te pedimos en este momento que el Señor hable con nosotros a través de tu palabra, que podamos salir de aquí animados y confortados con tu palabra. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Este salmo, a la primera leída, ya notamos que es un salmo que habla de alabanza. Y te pregunto en esta mañana, ¿qué te hace alabar al Señor? ¿Qué razones encuentras para alabar a nuestro Dios? Quiero recordarles esta mañana una historia que tiene mucha relación con este salmo, que es la historia que cuenta la pérdida del arca de alianza y el regreso de ella a Jerusalén. El arca era uno de los muebles del tabernáculo y representaba en aquel tiempo para el pueblo la presencia de Dios. Sin embargo, en una batalla contra los filisteos, el arca fue llevada por ellos. Y la noticia que esto había sucedido hizo que el profeta Elí cayera de su silla y muriera. Su nuera, esposa de uno de los hijos de Elí que murió en la batalla contra los filisteos, estaba embarazada. Y al escuchar la noticia de que el arca había sido tomada y su esposo y suegro murieron, tuvo dolores de parto y nació un niño. Su nombre fue Icaboz. Se fue la gloria de Dios. Vea cómo este mueble representaba la presencia de Dios y su pérdida era un tema de mucha tristeza para el pueblo. Los filisteos la llevaron para sus ciudades, pero donde se quedó le causó tumores, temores y muerte. Esto hizo que los filisteos devolviesen el arca al pueblo de Israel y terminó en una ciudad que se llama Bet-Semes. Sin embargo, en esa ciudad, unos hombres miraron dentro del arca y el Señor mató 70 hombres allí.
Luego pidieron a los hombres de otra ciudad, Kiriat Jearim, que llevasen el arca a su ciudad, desde donde David le ordenó que lo llevara a Jerusalén. Y este es el momento que quiero que miremos un poco más. El momento de traer el arca fue algo muy especial. David organizó a los levitas que la buscarían y también a los que serían los cantantes y tocarían los instrumentos. Sería un grupo grande de alabanza que acompañaría la entrada del arca en Jerusalén. Y en el libro de Crónicas nos dice que ese fue el primer día en que David encargó a Asaf y a sus hermanos que celebraron la presencia del Señor con himnos. Cuánta alegría e intensidad en este evento, la venida del arca a Jerusalén. Y este Salmo 92 nos habla de alabanza desde su título y nos muestra que lo bueno que es alabar al Señor. ¿Te acuerdas ahí alguna razón para alabar al Señor? Aquí veremos 4 razones para alabar a nuestro Dios. Y en los 4 primeros versículos vemos cómo es bueno alabar al Señor por los trabajos, por las obras de sus manos. Y al mirar un paisaje natural, las montañas o incluso el océano, una orquídea, una planta, una flor que tenemos en casa, podemos identificar la mano de Dios en la creación. La Biblia dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento proclama las obras de sus manos. ¿Quién aquí nunca ha visto una creación de Dios, ha recordado la grandeza de nuestro Señor y lo ha glorificado por eso? En los versículos 1 al 4 tenemos una descripción de un escenario donde el salmista alaba al Señor con instrumentos musicales y con canciones. Y la razón de la adoración, la razón que lo lleva a alabar al Señor, son las obras de sus manos. El salmo empieza con las palabras bueno es. Y estas palabras nos recuerdan precisamente a la creación en Génesis 1, cuando el Señor menciona 6 veces que era bueno y vio Dios que era bueno. Esta evaluación divina en Génesis indica que Dios juzga, sí, y además muestra su señorío en todas las cosas. Pero el significado también puede referirse a algo feliz, beneficioso, estéticamente hermoso, moralmente seguro, de calidad superior o mayor valor. En la creación, Dios está ahí diciendo que vio que era bueno porque todo que ha creado era el ideal para que el hombre habite. Y esta expresión, bueno es, se aplica también al versículo 2, bueno es alabarte, en el versículo 1, bueno es anunciar. Y el texto continúa con la palabra alabarte, bueno es alabarte. Y esta es una palabra muy importante en este salmo. También se puede traducir por agradecer, celebrar, y aparece en varias ocasiones que hablan de alabanza. 2 de las cuales son canciones de David, una para su liberación de sus enemigos y de Saúl en Samuel, segundo libro de Samuel, y la otra en la canción, justo en la canción de conmemoración de la llegada del arca en Jerusalén, que hemos hablado en el inicio de este sermón. Y esta canción para la venida del arca a Jerusalén, esta palabra, bueno es alabar, alabar, aparece 6 veces. Hemos visto que fue la primera vez que David encargó a Asaf y a sus hermanos a los himnos al Señor.
Esto está diciendo que este salmo es un salmo que el centro es la alabanza. Pero vemos en el versículo 1 todavía, el verbo cantar salmos también se puede traducir por tocar instrumentos. Y esto crea una relación con el versículo 3, que vemos una lista, una breve lista de instrumentos utilizados. Y esta lista de instrumentos está relacionada aquí con la intensidad de la alabanza y también con su diversidad. David utilizó muchos instrumentos y voces para alabar a Dios. Y esto, hermanos, me hace ilusiones al respecto de cómo será la venida de Cristo. ¿Cómo será en el juicio final? Todos los pueblos ahí alabando al Cordero. Cada uno conforme su lengua. Yo creo que voy a alabar en portugués. No sé. O quizás en español. Todos con su cultura, sus diferencias, pero todos juntos. David y los levitas estaban alabando a Dios con intensidad y con diversidad cuando el arca ha llegado a Jerusalén. ¿Será que hoy podemos alabar con esta intensidad y esta diversidad? Cuando él cita aquí por la mañana y durante las tardes, el salmista señala una alabanza durante todo el día. De esta manera podemos leer el versículo 2 así: es bueno proclamar continuamente tanto tu misericordia como tu fidelidad. Y esto demuestra la satisfacción del salmista a lo largo del día, ya que recuerda tanto la misericordia como la fidelidad de Dios. Una alabanza continua al Señor, como en el Salmo 34:1 que leemos: bendeciré al Señor en todo el tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es decir, cómo es bueno alabar a nuestro Dios en todo el tiempo y de muchas formas y con intensidad. El versículo 4 nos revela la primera razón para el salmista alabar al Señor: por las obras de tus manos. Lo hace intensamente cuando se expresa con intensa alegría y regocijo, lo que también se puede traducir cantando con gran alegría. Así que esos 4 versículos nos muestran que es bueno alabar al Señor. ¿Cuándo? Todo el día. ¿Cómo? Con intensidad y diversidad. ¿Y por qué? Por las obras de sus manos. ¡Qué alegría! Cantar y alabar a Dios por su creación. Podemos hoy alabar a nuestro Dios por las cosas que ha creado. Nosotros que vivimos en la era cristiana tenemos el registro de que la promesa de un Salvador se cumplió en Jesucristo. ¿Cómo debemos reaccionar cuando nos enteramos de la importancia de que Cristo vivió entre nosotros? Un hombre, un Dios, que en Romanos 11:6 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas las cosas maravillosas que vemos por ahí fueron creadas por su palabra y fueron creadas para Él. Pensar que la palabra creadora estaba en el mundo, pero el mundo no lo conoció. Todo fue creado a través de Él y para Él. Jesús es el medio y también la razón de la creación. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La primera aplicación que vemos para nosotros en esta mañana es: alabemos a Dios por las obras de sus manos. Alabemos a Dios por Jesucristo, quien estuvo en este mundo para realizar la redención de toda la creación. Puedes en esta mañana mirar hacia la creación y reconocer que hay un Dios que ha hecho y que sostiene todo. Alabemos, hermanos, al Señor por las obras de sus manos. Pero aquí, en nuestro salmo, a partir del versículo 5, nos encontramos con un cambio de escenario. En los primeros versículos vemos que solo el salmista está allí y el Señor. Y la razón de la adoración son las obras de las manos de Dios. El versículo 5 hace una conexión con este tema al repetir la frase: cuán grande, Señor, son tus obras. Pero también habla de algo que el Señor es, señalándonos ya no una obra de Dios, sino uno de sus atributos. Y la segunda razón que nos lleva a alabar al Señor en ese salmo es por su soberanía. La primera, por las obras de sus manos, versículo 1 al 4, y ahora la segunda, por su soberanía. Vea que de los versículos 5 al 9 tenemos un escenario diferente. Aunque el salmista continúa alabando al Señor y dirigiéndole las palabras, aquí hay una comparación entre la soberanía de Dios y su infinitud y la efímera de los impíos. Y creo que algunos de nosotros alguna vez hemos sentido envidia o indignación al ver la prosperidad de alguno malvado. Alguno pariente malvado, algún hermano, vecino malvado, o algún compañero de trabajo. Miramos y decimos: vive en un lugar mejor, tiene un coche mejor, viaja más. Así que miramos las diferencias y nos indignamos. No puede ser, ¿por qué? Y el Salmo 73 vemos también esa indignación. Pero allí el resultado que se puede obtener de esta es que esta no debe ser la mirada de los justos, de nosotros. Al compararse con el malvado, nos olvidamos de ver la vida como algo eterno. Y nuestro texto aborda en esta prosperidad de los malvados, diciendo aquí que brotan y florecen. Esto mismo. Puedes ver que la prosperidad de estos es una prosperidad pasajera. Y el salmista ya hace ese contraste entre el Señor y los impíos en los versículos 5 y 6. Mientras que los pensamientos de Dios son profundos y las obras grandes, el hombre necio no entiende. Es decir, mientras el salmista ve que las obras del Señor son grandes y los pensamientos muy profundos, el necio ni siquiera se da cuenta. Y el tema del libro 4 de Salmos, que empieza aquí en el Salmo 90 y va hasta al 106, es: Señor, el Señor es Rey.
Y aunque en este Salmo 92 esta frase no aparece literalmente, se expresa claramente en el versículo 8, que es el punto central de este texto. Mas tú, Señor, para siempre es altísimo. Entonces la prosperidad temporal de los malvados no debe robar tu gozo. Nuestra mirada debe ser eterna. Siendo así, después de todo, lo que vemos es que aquellos que parecen prosperar hoy serán aniquilados mañana. Por la fe en un Dios que es soberano, miramos a largo plazo y creemos que Él hace las cosas correctas, incluso si hoy nos parecen injustas. Cuando comparamos cualquier cosa en este mundo con la soberanía y la eternidad de Dios, notamos que nada debe robar nuestra atención y nuestra adoración a Dios. Pablo, al escribir a los romanos, dice que está seguro que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que se revelará en nosotros. En el Salmo 23 también vemos que si el Señor es mi pastor, yo no necesito nada más. Aquí, en estos versículos, vemos al salmista presentando algunas características de los impíos. En el versículo 6, no entienden y no se dan cuenta. En el versículo 7, brotan, florecen y mueren. Y aquí nos acordamos del Salmo 1, que hay una comparación de los malvados con el tamo que arrebata el viento. El versículo 9 dice que perecen. También ahí en el Salmo 1, los versículos 5 y 6 del Salmo 1 dicen que los impíos no se levantarán y que senda de los malvados perecerá. Aquí también en el versículo 9 dice que serán esparcidos. Igual en el Salmo 1, y también si nos acordamos en Génesis 11, cuando dice la gente ahí de la Torre de Babel, tiene la misma idea. O sea, los malvados serán dispersados porque no hay nadie que se oponga a Dios y pueda prosperar a largo plazo. Mientras miramos a las situaciones cotidianas como si fueran injustas o que las cosas están fuera del control, el Señor está sentado sobre un trono alto y sublime, rodeado de serafines, gobernando todos los eventos del universo, como leemos en Isaías 6. Y hablando de injusticia, miramos a Jesús. ¿Hay alguien en la historia que haya sido más agraviado que Él? En Filipenses capítulo 2 dice que se vació a sí mismo, tomando la forma de un siervo, se humilló a sí mismo. Pero Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre. Puedes alabar a Dios por comprender esta verdad. Te pregunto en esta mañana, ¿estás angustiado por alguna incertidumbre de este mundo? Recuerde, el Señor para siempre es altísimo. Lo estás pasando mal. Recuerde, el Señor para siempre es altísimo. Te sientes agraviado al ver los malvados prosperar mientras tú pasas por dificultades. Recuerde, el Señor para siempre es altísimo. La prosperidad temporal de los malvados no debe disminuir el gozo y la alabanza de los labios de los justos. Debemos creer que el Señor
para siempre es altísimo. De esta manera, la comparación entre los malvados y nuestro Dios nos lleva a adorarlo por su soberanía. Vimos entonces que debemos alabar a nuestro Dios por las obras de sus manos y también por su soberanía. Ahora, en los versículos 10 al 15, el salmista pasa de una esfera externa para una motivación más personal. Debemos alabar a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Dios me saca de un estado de debilidad y me hace fuerte. Él me da autoridad, me da honor. ¿Quién aquí no ha sufrido y todavía sufre transformaciones? Conozco la historia de un amigo que era policía de la división de narcóticos. Su padre era comisario, pero él estaba involucrado en el consumo de drogas y la venta de mercancía que él mismo había incautado. Y esa persona perdió todo. Fue arrestado en la estación de policía, justo donde su padre era el comisario, por robo a mano armada. Comenzó a usar crack y fue usuario durante 20 años. Vivía en la calle, se comía de las sobras de la basura. Pero un día, después de mucha oración de su madre y de otras personas, Dios lo transformó. Se ha internado, Dios ha cambiado completamente la vida de este hombre, hasta el punto de que hoy, 15 años después, se va sin consumir drogas, está casado, tiene 2 hijos, y este año, con la gracia de Dios, va a concluir el seminario para empoderarse para el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Y hoy su ministerio es evangelizar y cuidar de los adictos. Pero hace unos 2 años estaba con él en un congreso de pastores y durante la cena comenzó a llorar diciendo: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlos sentar con los príncipes. Sí, con los príncipes de su pueblo. Y les pregunto, mis hermanos, ¿quién es como el Señor, nuestro Dios, que se siente en las alturas, pero se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? La transformación que Él causa en nosotros es la causa de nuestra tercera razón aquí para la alabanza. Y en los versículos 10 y 11, el salmista nos recuerda el comienzo del cántico de Ana, en el primer libro de Samuel, cuando también aparece ahí la figura de cuernos como fuerza, como autoridad. Y también aparece la tranquilidad que tenemos en presencia de nuestros enemigos si estamos con nuestro Dios. Este versículo 11 podemos comprenderlo como algo que estoy en la presencia de mis enemigos, pero esto no me molesta. El Salmo 23, versículo 5, también nos muestra que el anfitrión de la mesa nos invita: unge nuestras cabezas con el aceite, y esto en presencia de nuestros enemigos o angustiadores, como dice Reina Valera. No hay nada que temer. El Salmo 91, uno antes que el de nosotros, versículos 7 y 8, también aborda este tema cuando dice que nuestros enemigos caerán a nuestro lado y no seremos golpeados. Veremos con nuestros propios ojos el castigo de los impíos. ¿Y por qué no nos asombra estar en presencia de enemigos? Por el hecho que se anticipó el versículo 9 de nuestro Salmo: nuestros enemigos perecerán.
se dispersarán. Aquí en ese versículo el derramamiento de aceite nos recuerda el honor vinculado a los oficios de sacerdote, de profeta y rey. Pero este verbo traducido por ungir también se usa para el momento de la ofrenda, donde la carne animal que se ofrece se mezclaba con el aceite. Puede significar aquí una vida que sea una ofrenda a Dios, una vida dedicada al ministerio. Y eso es exactamente de lo que lo trata en esos versículos, esos últimos versículos de nuestro texto. Si en los primeros versículos la alabanza a Dios por sus obras se hizo cantando y tocando instrumentos, en estos versículos finales la alabanza a Dios es con nuestra propia vida. Cómo es importante comprender que no alabamos a Dios solamente cuando cantamos, pero nuestra vida es una alabanza a Dios. Y los últimos 4 versículos siguen en esta esfera personal, pero tienen aquí un énfasis en lo que Dios hace a través de nosotros. No en nosotros, pero a través de nosotros. Entonces, alabamos a Dios por las obras de sus manos, alabamos a Dios por su soberanía, alabamos a Dios por lo que hace en nosotros, pero también alabamos a Dios por lo que hace a través de nosotros. Y así como los malvados florecen, también lo hacen los justos. La gran diferencia es el aspecto pasajero que hemos visto en la floración de los malvados, y en la descripción de los justos vemos una floración perenne y permanente. Mientras que el malvado se compara con la hierba que dura una temporada, el justo se compara con la palmera y el cedro, árboles grandes, frondosos, majestuosos y duraderos. Eso nos lleva a la comparación que encontramos también en el Salmo 1, cuando los justos son árboles plantados junto a la corriente de agua, dan fruto y sus hojas no caen, mientras que los malvados son como el tamo que arrebata el viento. Y la palabra que se repite en los versículos 12 y 13 es florecer, un crecimiento constante y duradero que genera frutos. Y esta comparación de florecer es hecha para el justo, longevidad, vitalidad de los que están plantados en la casa del Señor. Para esto el salmista utiliza la correlación de la vejez con los términos florecer, dar fruto y ser verde. Términos que en general se correlacionan con vitalidad, productividad, crecimiento. A los hermanos que están aquí y son veteranos, este texto nos dice que todavía en la vejez un cristiano debe ser activo. Eclesiastes 7:8 dice que mejor es el fin del negocio que su principio. Un buen cristiano no es el que empieza bien, sino el que termina bien. Sus experiencias con Dios, su conocimiento de quién es Dios, todo esto debería dar más frutos a lo largo del tiempo. Y es esto que dice el versículo 15. La perennidad de los justos tiene un propósito. Nuestras vidas son una declaración que el Señor es recto. Nuestra alabanza va más allá de los himnos y canciones que cantamos hoy. Nuestra alabanza inunda nuestras actitudes, nuestra forma de vivir. Cada acto nuestro anuncia que el Señor es recto. Y al final
del último versículo, para ejemplificar esta vida de alabanza a Dios, cita las palabras de Moisés ya al final de su vida. Unas palabras que están en Deuteronomio 32, que dice así: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Y sabemos, nos acordamos, que Moisés murió a la edad de 120 años. Y la Biblia dice que sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Así que la palabra de Dios de esta mañana viene a traer ánimo a nuestros amados hermanos que están aquí imaginando parar de trabajar para el reino de Dios. No os desanimáis. Dad fruto incluso en la vejez. No sé si habéis oído por ahí de una pareja en luna de miel decir que ama uno al otro. Sí, es bonito ver eso. Pero mis hermanos, oír de una pareja con 50 años de bodas decir que ama uno al otro tiene otra profundidad. Vosotros que sois más veteranos, el testimonio que viene de la vida de vosotros tiene una profundidad diferente del testimonio de alguien que ha conocido a Jesús ahora mismo. Por lo tanto, proclamad con tu vida que el Señor es recto. Oír a alguien hablar de algo que no vive es diferente que oír hablar sobre una fe que ha vivido toda su vida y que sigue viviendo cada día. Concluyo retomando aquí la historia de David y la llegada del arca de Jerusalén. Lo que vemos en este evento es el gozo de estar en comunión con Dios. Allí, en el momento de la llegada del arca, él no escatimó esfuerzos para hacer evidente su alegría con la presencia de Dios, su alabanza más profunda. Dejó de lado su título, sus túnicas reales, y simplemente se regocijó y dio gracias al Señor. El salmo propuesto esta mañana nos señala el hecho de que es muy bueno alabar al Señor por las obras de sus manos, por sus atributos. También porque lo ha hecho en nosotros y por lo que hace a través de nosotros. ¿Cuántas razones tenemos para alabar a nuestro Dios? ¿Puedes hoy alabar a nuestro Dios? Tu conocimiento de las Escrituras te lleva a una vida de alabanza. Cuanto más conoces a Dios, más quieres alabarlo. Reconocer que Dios es bondadoso, misericordioso, soberano, justo, te haces alabarlo y adorarlo. ¿Sueles vivir una vida de adoración a este Dios? ¿Eres capaz de mirar a los cambios que Dios ha hecho en tu vida y alabarle por esto? Que estas palabras de este salmo puedan en esta mañana restaurar nuestra adoración. Y no solamente aquí en el culto, pero que haya en cada uno de nosotros una vida de alabanza al único Dios que es digno, que es nuestro Dios todopoderoso. Amén.